pequeña recuerdo ir al teatro desde muy chiquitita y yo decía, pero qué tonterías nos cuentan aquí. Siempre veía que el teatro para niños era un poco más, porque también iba a haber teatro para adultos y lo veía siempre mucho más cutre, de colorines todo, pero como de una forma facilona, cutre, y yo decía, pues cuando sea mayor a lo mejor puedo hacer teatro para niños que sea como el teatro para mayores, un poco serio. Y uno de los problemas fundamentales que yo creo que tiene el teatro para niños es que no hay buenos textos. A la pregunta de si hay dramaturgos que se dediquen al teatro para niños en este momento en España, yo vería que hay un desajuste tremendo entre los autores que hacen literatura para niños, que son muchísimos, que tienen una altura grandísima, y los que hacen teatro. Yo creo que una de las causas es que el teatro tiene muchas menos posibilidades, económicamente renta muy poco a los autores, y la especialización en teatro para niños lleva necesariamente conocer al niño, vincularse al niño. Yo creo que muchas veces se escribe parapetado detrás de una máquina y entonces lo importante es ver sus pulsiones, ver sus reacciones, ver sus niveles de percepción. Lo tenemos muy difícil con la televisión, con las videoconsolas, con la agresividad que viene de muchos videojuegos. Yo creo que la gente que trabajamos para niños y queremos en alguna medida darles una visión diferente de la realidad, de la sociedad y de lo que puede ser el teatro, nos enfrentamos con que un niño se considera ciudadano del mundo ante la televisión, sube, baja el volumen, los estereotipos le calan profundamente y nosotros tenemos que romper esos estereotipos, pero tenemos también que darle un teatro que sea cálido, que sea directo, que sea inmediato, que sea algo que nunca le pueda dar la televisión. Cuando haces un buen montaje, no puedes pensar que son niños, al revés. Si son niños, deberías cuidar al máximo esa representación porque estás teniendo en tus manos la materia de los sueños. Y la materia de los sueños hay que cuidarla si quieres que realmente llegue al mañana con brillantez, ¿no? El teatro para niños yo creo que no debe ser didáctico. El teatro para niños tiene que ser subvertidor de la realidad. Si el teatro entra en la escuela es para decir la escuela hay que perfeccionarla, la expresión debe valer para cambiar los usos caducos, el arte tiene que valer para conmover lo que no nos vale. Frente al cuento tradicional, frente a las leyendas, frente a ya lo trillado, al niño habría que darle problemas contemporáneos, problemas de divorcio, problemas de lo que es la vida de la sociedad, porque el niño está recibiendo todo a través de la televisión. El teatro es una continuidad de la vida, y si por el teatro los niños pueden conseguir ser selectivos, críticos y creativos, yo creo que el teatro merece la pena. Vamos a hacer grupos fuertes, porque si hacemos grupos fuertes de gente realmente interesada y apasionada por el teatro para niños, conseguiremos hacer mejores cosas frente a la fotocopia, frente al estereotipo, frente a tanta gente lo que quiere son copiar montajes extranjeros, porque eso no tiene riesgo, y yo creo que la vida sin riesgo no merece la pena. Una vez que tengo el texto elegido, tengo la obra de teatro que voy a representar, la siguiente tarea, que también es muy difícil, es encontrar actores buenos que me acompañen. Y digo que es difícil porque generalmente los actores buenos y las actrices buenas no quieren dedicarse al teatro para niños porque es algo que está muy desprestigiado y que rara vez vas a salir en prensa haciéndote a alguien una buena crítica por una actuación tuya. Entonces hay pocos actores que por vocación se dediquen al teatro para niños. Y yo lo entiendo, porque yo misma hay veces que cuando me preguntan a qué me dedico, me da como cierto pudor o vergüenza decir que hago teatro para niños, que dirijo teatro para niños, como si fuera algo secundario, algo de segunda categoría. Y imagino que lo mismo le pasa a los actores que prefieren dedicarse al teatro para adultos. Porque como es para niños y los niños no son los que gobiernan, pues no te van a dar prestigio ninguno. Un niño se divierte y no necesita ni saber tu nombre, ni luego tampoco adularte, ni nada. Hace poco teníamos aquí a un niño y le decíamos, ¿te ha gustado? Sí, le había gustado, pero tampoco te iba a decir... Un adulto llegaría y te diría, me ha encantado, soy maravilloso. Mentira, se ha entretenido un rato y ya está. No te quiero decir, el teatro infantil no tiene trascendencia porque los niños no trascienden en la sociedad. La opinión de los niños no cuenta. Es así. Pues lo que pensaba del teatro infantil antes de trabajar en él era que era un teatro pues con menos importancia que el teatro de adultos. Por lo general las obras que vas a ver casi siempre son obras de adultos
y el poquito teatro que conocí infantil pues no era un teatro demasiado bueno, entonces no tenía costumbre de ir a ver infantiles. No todos los actores funcionan de esa manera, pero sí hay un punto de ego, de reconocimiento, de que estás construyendo una carrera, de etcétera, etcétera. Y claro, el teatro para niños es algo más altruista en el sentido de que nadie reconoce, o sea, te lleva simple y llanamente el reconocimiento de ellos al haber estado atentos a tu función. Ahora mismo me gusta hacerlo, pero tampoco me lleva toda la vida. No lo hago a disgusto, desde luego. El momento que lo hago a disgusto supongo que dejar de hacerlo. Pues no veo ninguna diferencia entre actuar para niños y actuar para adultos. No, sí hay diferencia, O sea, yo creo que hay diferencia. Lo que pasa es que una vez en el escenario, supongo que la energía más o menos es parecida, sobre todo dependiendo de la obra que estés haciendo, pero con los niños yo creo que hay que tener como más frescura, más improvisación, más juego. Cuando haces una obra para niños es lo mismo que hacer una obra para adultos. Para mí es la misma responsabilidad porque sobre todo ante mí, ante los compañeros y ante el espectáculo, que para mí como son de categoría, pues yo también tengo que dar la talla, no puedo ir ahí a hacer el ridículo. Cuando tú actúas para mayores tienes una técnica y te desenvuelves en ella y tienes unos recursos. Y con los niños, de pronto, si ellos ven que tú tienes una dificultad mínima, no se lo creen, y de pronto eso te requiere muchísima honestidad a la hora de trabajar y una energía más pura a la hora de comunicar con ellos. O sea, si tú estás alegre, realmente tienes que estar alegre. Y realmente ellos tienen que ver que tú estás alegre. Como hagas que estás alegre, ellos no se lo creen. Y entonces no les comunicas, con lo cual se te van, con lo cual la atención la pierden, con lo cual no puedes actuar. Es un trabajo muy preciso de mantenerles la atención, de entretenerles y de convencerles con tu trabajo. Y eso es muy complicado. Se nota mucho cuando hay público solo de niños, sobre todo si son niños todos del mismo colegio, o si es como en este caso que había una mezcla de niños y padres, y en esa es una mezcla estupenda, porque unos se lo pasan bien y otros se lo pasan mejor. Siempre lo he dicho, que es el más gratificante. Es un público familiar que no exige demasiado en el sentido más pedante de la palabra. Yo soy actriz porque he visto teatro, clarísimamente, porque de pequeña me han llevado a ver obras que me han marcado. No soy actor por casualidad, yo nací por casualidad. Los adultos te reconocen y los pequeños te reconocen a su manera y como que a veces no lo sabemos apreciar. Es muy difícil que un buen escenógrafo, un buen iluminador de teatro, pues se interese por el teatro para niños. Y es una pena, porque cuanta más gente de calidad en sus diferentes profesiones dentro del teatro se dedicara o se interesara por el teatro para niños, pues iría mucho mejor para el teatro para adultos y el teatro infantil.
Respecto a si hay diferencia entre una iluminación para teatro para adultos y una infantil, realmente no hay ninguna diferencia. En la sala en la que me encuentro ahora mismo no estoy subido en una cabina, estoy detrás del público, justamente, detrás de las butacas, y los niños cuando salen me vienen a preguntar, a mirar la mesa de luces, de sonido que está detrás de mí, y cómo es esto, cómo funciona. Yo les intento explicar un poco, pues porque veo que les atrae, ¿no? Ellos piensan que a lo mejor era una cosa más sencilla y se dan cuenta en ese momento de que no, de que es una cosa muy elaborada. Yo creo que puedes tener muy buen producto, tener una obra de teatro estupenda, con actores buenos, pero de repente si no hay un buen productor, no tienes un buen productor, un distribuidor y que entienda bien su trabajo y no existe un buen programador, sirve de muy poco tener este producto. Quiero decir que creo que cada vez debe estar más preparada la gente que se dedique a la producción de teatro para niños, a la distribución y por supuesto a la programación de un teatro. Yo, para hacer la programación aquí en esta sala, lo que hago primero es ponerme en contacto con las compañías que previamente he visto, o en festivales, o en ferias, o en teatros, que he quedado para ver el espectáculo, me he presentado, los he visto. Entonces, una vez que ya he visto todo lo que hay en el mercado, o casi todo, pues elijo. La calidad para mí, buena pregunta, la calidad para mí es lo bueno. No me preguntes más, no sé, es lo bueno. Cuando llamo a los programadores para ofrecer mi espectáculo, bueno, pues tengo un caché es lo que cuesta el espectáculo, y entonces nosotros ponemos el caché dependiendo de la gente que nos movilizamos. Entonces, bueno, en los espectáculos normalmente que hacemos hay muchos actores y bueno, tenemos que llevar un montaje, los actores, tenemos que trasladarnos. Entonces, tenemos un caché que según los programadores es alto. Entonces, ellos dicen, no, pues, pero es teatro para niños. Pero digo, bueno, es teatro para niños, pero los actores, bueno, pagamos seguridad social, comemos, tenemos dietas, nos desplazamos. ¿Qué diferencia hay? Es decir, yo a la hora de pagar a un actor no me dice, oye, págame menos los ensayos, porque como es para niños, o a la hora de darnos de alta la seguridad social, tampoco digo, oiga, que tengo un espectáculo para niños, cóbreme menos. Cuando, como en vuestro caso, venís con un cachete determinado, enseguida pues, se pone un poco el grito en el cielo, ¡ay, un espectáculo infantil no puede tener! Y te dices, ¿por qué? Pero si realmente en estos momentos, ¿quién está llenando los teatros? Es el público familiar. Por lo menos aquí en la muestra de payasos, todos los espectáculos que tenemos familiares, hay gente que se queda en la calle, que no puede entrar. Encontramos muchas compañías muy aficionadas que hacen cosas muy malas de teatro para niños, que eso hace que el mercado se enrarezca y que compañías muy serias que hacen muy buenos espectáculos para niños no puedan cobrar lo que realmente valen esos espectáculos. Normalmente a un espectáculo infantil no te viene la crítica a hacer la crítica, con lo cual es mucho más difícil a la hora de que el programador sepa también muy bien qué producto va a comprar. Normalmente los programadores no están nunca. Llamas a los programadores y yo creo que hasta la 8ª o 10ª vez no los consigues, porque unas veces están reunidos, otras veces están tomando café. Dentro de la profesión yo creo que pasa exactamente lo mismo. Funcionamos con los mismos parámetros peyorativos con respecto a los niños. Los programadores que programan teatro para niños, en general yo sí creo que están preparados y cada vez se van preparando mejor. Hay grupos que ya llevan un montón de años, que tienen una calidad impecable y que tienen un planteamiento muy serio. En estos momentos a quien más se me ocurre nombrar es a Teatro Paraíso de Vitoria, que los conozco y he seguido su trayectoria, pero como ellos, o la gente está de Cataluña, la Sala Regina, también creo que llevan una línea desde hace un montón de años muy interesante. Es difícil vender teatro para niños, bueno, yo que me dedico a ello, creo que es bastante difícil vender cualquier espectáculo.
a pesar de que cada vez hay más gente dedicada al teatro para niños y cada vez hay más gente especializada y profesionales, es muy difícil que un crítico venga a ver tu espectáculo. Es prácticamente imposible. Nosotros llevamos ya 2 años con un espectáculo por toda España y que ha ganado premios y ha estado en festivales y todavía no hay ninguna crítica del espectáculo. Entonces, seguramente que con un espectáculo para adultos, aunque fuera de la mitad de calidad, ya tendríamos varias críticas, buenas o malas, pero habría críticas. Yo creo que no hay un número suficiente de críticos especializados en teatro para niños. De hecho, en una ciudad como Madrid, y es algo que también está sucediendo en Barcelona y comienza a pasar también en sitios como Valencia, la realidad es que hay un montón de salas y un montón de espectadores que se merecen una información que la tienen muy reducida, la pueden tener en 3 o 4 medios, falta información en televisión, falta una información más habitual de lo que se puede ver en un escenario para niños, cuando es el tipo de entretenimiento de fin de semana al que más se está acudiendo en estos momentos. Trato de hacer un ejercicio que es objetivamente imposible, que es intentar colocarme en la edad que tiene el niño al que va dirigido ese espectáculo. Trato de ver también, sobre todo, el trabajo que desarrollan los actores encima del escenario. Hay en muchísimos casos cada vez más actores que se están haciendo la sensación de que su trabajo les merece el mismo respeto trabajando para un público adulto que para un público para niños, pero desgraciadamente eso no es generalizado. En muchas más ocasiones de las deseables ves a un tipo de actor al que tú le notas que estás dando 10, sobre todo si vienes del teatro, cuando está haciendo un espectáculo para un determinado público, y que su nivel de compromiso escénico baja mucho desde el momento en que lo que ve en el patio de butacas pues son cabezas de niños y de padres con bastante más tragaderas de las que tendrían si fuesen a contemplar otro tipo de espectáculo. Yo creo que no se es menos crítico o más benevolente al hacer crítica de teatro para niños. Primero porque hay poca gente, pocos especialistas que se dediquen a hacer crítica de teatro para niños, pero los pocos que hay no creo en absoluto que sean más benévolos. Creo que en general se hacen producciones para niños de mala calidad, en algunas ocasiones de mala calidad. Y quizá por eso la gente que hace una crítica especializada, yo diría que incluso puede que seamos más duros incluso que la crítica de teatro para adultos. Creo que se dedica menos dinero al teatro para niños por muchos factores. Para empezar, quizá el más grave son los propios profesionales del teatro para niños. Son esos mismos profesionales, esas mismas compañías, las que deciden que su caché es más barato simplemente porque es para niños. Son las propias instituciones que se llenan la boca de buenas palabras para los niños las que deciden que las subvenciones y las ayudas que existen de todo tipo son inferiores por el hecho de que el espectáculo vaya dirigido a los niños y a las niñas. Ahí se ha creado una inercia siniestra que de alguna forma creo que deberían ser las compañías las que comiencen a romperlas, deberían ser los propios profesionales los que exigiesen que una producción sea tan digna para niños como para mayores. En general yo creo que el público que va a ver teatro infantil, y me refiero al público adulto, al que acompaña a los niños, es un público quizá menos crítico. Y aún así es muy amplio hablar de niños, no tiene nada que ver un niño menor de 6 años con un niño de 10 al que le pueden interesar otro tipo de cosas. Creo que en las temáticas es quizá la parte en la que más fallan las producciones de teatro para niños. Una matización. En el extranjero tienen una consideración el teatro para público infantil muy superior a la que actualmente se tiene en España. Es decir, el público es más exigente y en general los programadores, productores, compañías, yo diría que son más exigentes en la medida en que se considera que el teatro infantil pues es un teatro tan serio como puede ser el teatro de adultos. Lo que pasa es que todas estas opiniones que os voy diciendo están como en un momento en que las cosas están cambiando bastante. El crítico en ese sentido no se diferencia mucho del espectador normal y corriente que viene a ver una función de teatro. Fobias respecto al teatro para niños.
Yo creo que sí, que debo tener bastantes fobias. Yo creo que es muy importante que haya festivales de teatro para niños o festivales de teatro donde haya un apartado dedicado al teatro para niños, festivales, ferias, congresos. A nivel organizativo, en Europa existen unos canales de distribución que no existen ahora mismo en España, que estamos intentando de alguna manera a través de los festivales y las ferias y las programaciones continuadas abarcar aquí, no me gustaría decir la palabra copiar, pero de alguna manera sí trasladar esas experiencias que se han desarrollado en Italia, en Bélgica, en Francia o en Alemania y traspasarlas a lo que es nuestro entorno, nuestra comunidad, y desde ahí podremos ofertar a las compañías unos presupuestos, unos canales de difusión diferentes que hasta ahora no hemos tenido y que hacen que en ese sentido las compañías de fuera hayan tenido unas posibilidades que nuestras compañías no han podido disfrutar. Diferencia entre teatro para niños en España y fuera de España. Creo que la única diferencia que existe es una diferencia de calidad y de preocupación por la infancia. La infancia ha sido siempre en España, desgraciadamente, la gran olvidada. Los niños no existen porque no votan y son como el caballero inexistente de Italo Calvino. En esos países se tiene bibliotecas especializadas para los niños, hay espectáculos constantes, hay ludotecas y espacios de juego para los niños, porque no olvidemos que la actividad fundamental de la infancia es jugar. Tenemos que conseguir que el teatro para niños llegue a los teatros más importantes de nuestro país, de tal manera que los actores se sientan exactamente igual haciendo teatro para niños que haciendo Shakespeare o haciendo Joglars ahora mismo en el Centro Dramático Nacional. Creo que es exactamente igual. El esfuerzo es todavía mayor porque estamos intentando crear espectadores y creo que el dinero que se destina ha de ser el mismo, el lugar donde se realice ha de ser el mismo, el actor y la actriz que trabajan en ello han de cobrar lo mismo y el público ha de tener exactamente las mismas comodidades que tiene cuando va a cualquiera de los teatros públicos. Un espectáculo de niños tiene que tener fundamentalmente tres cuestiones: calidad, calidad y calidad. Y luego todo lo demás está subordinado a eso. Una obra de literatura infantil, si no es buena literatura, hay que descartarla. Los niños son unos espectadores que si tienen 3 años no pueden acudir a un teatro lleno de la misma manera que acudirían los adultos, es decir, hemos de tener un aforo que se corresponda con el público a quien vamos dirigido. A los niños hay que exponerles las ideas, el mundo, con espectáculos que estén bien contados, repito y subrayo esto, porque de la misma forma que una niña cuando le preguntaba a su madre quería que le contara un cuento y le dijo la niña a su madre: mamá, cuéntame un cuento, pero por favor, cuéntamelo con ganas. Eso es la cuestión, contar historias con ganas, con pasión, con fuerza. Me parece que es lamentable que en un país como el nuestro no existan programas casi de teatro para niños en la televisión, que es el momento, en estos momentos es posiblemente el medio que más incidencia está teniendo dentro de la vida de los niños y niñas españoles, ¿no? Un espectáculo infantil que no sirva para que lo disfruten los adultos es un mal espectáculo infantil. Un director vasco me decía: ¿cómo vamos a conseguir tener un teatro para niños y niñas de calidad si nosotros mismos pensamos que a los actores que hacen teatro para niños hay que pagarles menos que a los que hacen teatro para adultos? Hay quien dice que los cuentos son mentiras. Yo creo que los cuentos son verdades contadas de otra manera. Es muy difícil que alguien haga teatro para niños y niñas si no observa a los niños, si no conoce a los niños y si no quiere a los niños. Espero que dentro de unos años podamos decir que nos dedicamos al teatro para niños sin que nos dé vergüenza decirlo.
Mi nombre es Luis Matilla, creo que escribo teatro para niños desde el primer día que me puse a escribir teatro para mayores. ¿Ha valido? Te quiero decir, muy pocas cosas, en el fondo, no es cierto, muy pocas cosas se eligen en la vida. Pues hola, soy Celia y me dedico a cantar y a ser actriz. Vicios. Pues a lo mejor puedes, yo como tengo también, bueno, no. Hola, soy Fátima y soy actriz de teatro y televisión. ¿Una pregunta? Me llamo Rafael Catalina Pérez y soy iluminador técnico, hago diseños de iluminación. Hola, soy Alberto Mullo y hago la distribución, promoción y... Es difícil vender teatro para niños. Lo que pasa es que todas estas opiniones que os voy diciendo están como en un momento en que las cosas están cambiando bastante. Me llamo Lola Lara, soy periodista y bueno, pues colaboro con algunos medios de comunicación. Bueno, soy Carmen Gallo, soy coordinadora del FETEN, una de las coordinadoras de FETEN, Feria Europea de Teatro para Niños y Niñas. Un espectáculo de niños tiene que tener fundamentalmente, ser regido por tres cuestiones: calidad, calidad y calidad. Espero que dentro de unos años podamos decir que nos dedicamos al teatro